inicio. El día de hoy damos inicio al segundo encuentro de Arquitectura y Educación, organizada por nosotras, que ya contó Flavia, que somos integrantes del grupo Arqueduca, y trabajamos en conjunto con la Fundación CIPAC. El conversatorio de hoy se titula Repensar el patio escolar, nuevas miradas, y contamos con la presencia del colectivo Equalsarí, un grupo de arquitectas y urbanistas con perspectivas de género de la ciudad de Barcelona, y con las funcionarias del COPADE, el Consejo de Planificación y Desarrollo de Neuquén, que son las magíster Daniela Torrisi y la arquitecta Romina Crosoli. En este encuentro vamos a presentar dos proyectos que reconocen la importancia del patio escolar como espacio de aprendizaje, de juego y de convivencia, y que buscan generar propuestas de organización espacial con igualdad de género. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al grupo de Equalsarí, que van a presentar su trabajo titulado Empatitzem, iniciado en el 2014 y llevado a cabo en el 2017, que trabajaron, digamos, con la desfutbolización del patio escolar en las escuelas catalanas. Este trabajo derivó en una guía de análisis, investigación, denominada El patio de la escuela en igualdad. Esta guía fue subida a internet gratuitamente, y es así como vinculamos con la experiencia de Neuquén. A través de esta guía, Daniela y Romina la tomaron como referencia y propusieron el programa Patios Igualitarios, que se ejecutó el 7 de diciembre del año pasado en la Escuela 336 de la ciudad de Neuquén Capital. Cabe destacar que hasta ahora esta es la única experiencia registrada en nuestro país que tomó como referencia el trabajo de las chicas de Equalsarí, y que no se conocían previamente a este encuentro de hoy en día, sino que había un nexo de admiración de parte de las colegas, digamos. Si quieren, damos la palabra a Dafne Saldaña Blasco, integrante y fundadora de Equalsarí. Ella representa al grupo junto con Elena Cardona Tamayo y Julia Gaulán Mellón. Tienen más de 10 años de trayectoria, son arquitectas de la TSAP de Barcelona, y es un equipo, ellas tres son las fundadoras, pero es un equipo de mujeres, arquitectas y urbanistas, expertas en género, que trabajan con el objetivo de pensar, de diseñar y de construir espacios inclusivos y sostenibles para la convivencia y la comunidad. Todo esto lo hacen a través de metodologías participativas, análisis y criterios feministas del diseño. Para ellas, los procesos colectivos son una herramienta fundamental para el cambio social, y de paso les comentamos que están dictando un curso que se llama La Generadora, que ahora les vamos a compartir el link por el chat, en donde comparten experiencias y herramientas para repensar la arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género. Bueno, antes que nada de que empiecen, te agradezco, Dafne, a vos y a tu equipo, y a Daniela y a Romina. Es un honor para nosotras contar con ustedes, que son referentes en Argentina, bueno, en el mundo, y les agradecemos su participación. Si querés, Dafne, te doy la palabra y adelante. Hola a todo el mundo. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos súper contentas de estar compartiendo y también de conocer pues otras experiencias en otros contextos, que seguro que vamos a aprender muchísimo. Y nada, pues Agustina y compañeras, muchas gracias por la invitación y por esa súper presentación que casi me pongo roja y todo. Vale, voy a compartir pantalla, ¿vale? A ver si funciona y se ve la presentación. Vale, voy. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve. Sí, vale. se ve perfecto. Vale, genial.
Bueno, pues nada, hemos querido titular esta presentación El espacio como agente coeducador, pues justamente reivindicando esa función del espacio como transmisor de mensajes y de valores sociales. Y bueno, en primer lugar, pues presento un poco el colectivo, ¿no? Porque también parecía que interesaba ver un poco cómo nos organizábamos y con quién trabajamos. Bueno, nosotras somos arquitectas y también somos investigadoras y algunas de nosotras tenemos formación específica en género. También a lo largo de los años pues nos hemos ido especializando en participación ciudadana o comunitaria y lo que hacemos es acompañar procesos de transformación generalmente urbana, de espacio público, desde la parte de diagnóstico y después de co-creación o de codiseño, hasta después también la parte más técnica de realización del proyecto arquitectónico. Bueno, y también aparte de, pues hacemos acciones formativas, como ya ha explicado Agustina. Bueno, pues también destacar como un poco en contraposición a, bueno, esta figura que transmiten muchas veces cuando estudiamos arquitectura, ¿no? Del arquitecto estrella, como de una figura única, pues visibilizar también el trabajo de una manera más colectiva, sin tantos nombres propios y más como con una visión de la que al final se trata de sumar esfuerzos de muchas personas, ¿no? Y bueno, por eso nosotras siempre firmamos nuestros trabajos también con el nombre del colectivo y, y tratamos de que nunca con nombres específicos de las personas que integramos, ¿no? Y bueno, también somos nosotras tres las socias, con Julia y Elena. Pues nos organizamos de una manera muy horizontal, trabajamos, bueno, generalmente vamos intercambiando roles y las decisiones pues siempre las tomamos por consenso, ¿no? O sea, no hay votaciones, sino que siempre hay como largas discusiones hasta que llegamos a, bueno, a decisiones con las que las tres nos sentimos cómodas. Y bueno, también a lo largo de nuestros 10 años de trabajo, pues han pasado por el equipo muchas otras mujeres. También destacar que priorizamos trabajar con mujeres y, bueno, también con personas con identidades no hegemónicas. Pero bueno, hasta el momento hemos trabajado con mujeres exclusivamente. Y bueno, también como una parte de activismo en la cual, pues mientras siga existiendo la brecha salarial y no tengamos las mismas oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo, pues nosotras vamos a seguir generando oportunidades también para las mujeres. Y bueno, después nosotras trabajamos generalmente en el ámbito público. Trabajamos tanto con instituciones a nivel municipal o provincial, pero más específicamente con municipalidades. Quizás también porque son los proyectos que son más de lo cotidiano, ¿no? O de una escala, pues eso, más barrial, más cotidiana. Bueno, entonces nosotras para trabajar nos hacemos estas tres grandes preguntas, ¿no? También como dentro de nuestra disciplina en relación a cómo pensamos las ciudades y los espacios, y es quién decide el diseño de los espacios y de las ciudades, qué experiencias se tienen en cuenta para generar estas configuraciones o estos diseños y qué necesidades se están priorizando resolver con este tipo de infraestructuras, de diseños o de gestión de los espacios comunes y de las infraestructuras comunes.
En este sentido, los espacios no son neutros, sino que están reflejando unos valores sociales, ¿no? Los espacios nos hablan, nos transmiten mensajes que vamos integrando de manera inconsciente desde la infancia. Por ejemplo, esto se ve en diferentes escalas y en diferentes ámbitos. Pues, por ejemplo, cuando la cocina está ocupando el lugar más pequeño y oscuro de una vivienda, o cuando en las ciudades, por ejemplo, en Barcelona, el espacio público destinado a la circulación de vehículos es prácticamente el 70% del espacio público. O, por ejemplo, en el caso de los patios, cuando una única actividad, en el caso, en nuestro contexto, pues el fútbol, está ocupando también el 70% de un espacio común, ¿no? Esto nos está transmitiendo pues que hay unas actividades más importantes que otras, que son los que ocupan más y mejores espacios, y que en cambio todo el resto de actividades se invisibilizan y, y por lo tanto o no se les asigna un espacio propio o se les asignan los espacios residuales o considerados pues no tan buenos, ¿no? Por lo tanto, nosotras para trabajar creemos que hay 3 puntos imprescindibles, ¿no? Para realmente conseguir este cambio de paradigma en la manera de pensar nuestros espacios y nuestras ciudades. Que el primer paso sería la toma de conciencia, es decir, creemos que para que pueda haber una buena participación ciudadana es necesario primero tener una base de información y también una preparación de la mirada, ¿no? Una apertura de la mirada que nos permita detectar las jerarquías y las desigualdades que existen por el hecho de vivir en un sistema jerárquico. En segundo lugar, también consideramos que es muy importante recoger la mayor pluralidad de experiencias posibles, ¿no? Es decir, que las propuestas deben basarse en las necesidades reales de las personas que viven en un determinado territorio y que por eso tampoco hay recetas universales, sino que cada contexto generará respuestas específicas dependiendo de las necesidades. Y por último, la justicia social, ¿no? Que nuestra función o nuestra responsabilidad como arquitectas o como urbanistas, pues es conseguir unas ciudades, unos espacios pues más equitativos y donde todas las personas tengamos una mayor igualdad de oportunidades. Bueno, entonces ya entrando en el caso del patio, pues cuál es la situación que generalmente se da, ¿no? Por nuestra experiencia, en la mayoría de escuelas que hemos trabajado podríamos establecer como estos porcentajes aproximados, es decir, que hay una gran proporción del espacio del patio que está utilizado por juegos competitivos y masculinizados, como es el caso del fútbol. Siempre queremos dejar muy claro que no estamos en una batalla contra el fútbol para nada, simplemente que es un tipo de actividad en la cual ya socialmente a través de los medios de comunicación masiva se le da un peso social muy grande y es una actividad pues que aunque también haya muchos que jueguen a fútbol, digamos que la imagen social o el imaginario social es que es un deporte muy masculinizado, ¿no? Independientemente de otros valores que por ejemplo, pues aquí en España también es como un negocio muy grande y que también tenemos que plantearnos si en la escuela es la actividad principal que queremos que se desarrolle, ¿no? En el tiempo de patio. Bueno, pues esta actividad tenemos el 70% del espacio y en cambio todas las otras actividades, que he querido poner el otras resaltando también,
porque son como un gran listado que no tienen muchas veces ni nombre, ¿no? Es como todo el resto de cosas que pasan frente a esta actividad protagonista que se desarrollan en ese 30% del espacio restante. Y que, como ya he destacado antes también, no cuentan con espacios suficientemente equipados para desarrollarse adecuadamente. En cambio, las pistas deportivas son prácticamente el único espacio de los patios con un equipamiento, unos elementos específicos para poderse desarrollar, ¿no? Como pueden ser porterías, canastas, las líneas en el suelo, etc. Bueno, con toda esta problemática, sí que hay algunas escuelas, algunas también asociaciones de familias, de alumnos y de alumnas, y algunos ayuntamientos que han emprendido acciones para transformar esta situación de los patios. Y uno de estos casos es el programa Empatitzem, que fue impulsado por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Os explico un poco el contexto de la ciudad, ¿vale? Para también entender las especificidades que haya podido tener este proceso. Santa Coloma es una ciudad que está situada en el área metropolitana de Barcelona, pero digamos que forma parte de toda esta periferia urbana absorbida por la ciudad, pero que generalmente sigue teniendo menos visibilidad, menos infraestructura, etc. Santa Coloma tiene una historia de ciudad autoproducida, ya que ha sido una ciudad que desde la posguerra española, ¿no? Desde los años 40, ha tenido 40-50, ha tenido como varias olas migratorias con un crecimiento muy rápido y con lo cual se ha ido construyendo de manera autoproducida, con lo cual el espacio público generado pues es muy poco y también es una ciudad con una alta densidad de población, ¿no? Bueno, con todo esto, que puede tener sus cosas negativas, también tiene una parte muy positiva y es toda la historia de movimientos sociales reivindicativos para la mejora tanto de las condiciones de vida como de un entorno urbano pues más, ¿no? Mejor, ¿no? Donde se pueda vivir mejor y de más calidad. Bueno, en este municipio es donde se lanza este programa, Empatitzem, y para ello se propone como un llamado abierto en el cual se pueden presentar todas las escuelas del municipio, pero donde las escuelas públicas, pero donde tienen que rellenar un formulario explicando sus motivaciones, ¿no? Para participar en el proyecto. Y había varios puntos que se tenían en cuenta, por ejemplo, las escuelas de mayor complejidad, pues de mayor complejidad social, pues también tenían mayores posibilidades de entrar a participar en el programa. Al final se acabaron seleccionando 5 escuelas que se dio por casualidad, pero cada una estaba más o menos ubicada en un barrio diferente de la ciudad, con lo cual también fue un proceso bastante interesante y enriquecedor, porque lo que busca el programa no era tanto que las escuelas hicieran su propio proceso participativo y de reflexión de manera aislada, sino que se fueran generando momentos para intercambiar experiencias y aprendizajes entre las 5 escuelas a lo largo de todo el proyecto. Entonces, este proyecto lo iniciamos en 2017. En 2017 fue cuando donde se lanzó el llamado y luego se realizó el proceso participativo a lo largo del curso 2018, a lo largo de este año.
Bueno, ¿qué hicimos? En primer lugar, empezamos trabajando con el profesorado y las familias, para lo cual también creamos unas comisiones de seguimiento que un poco hacían de vínculo entre el equipo técnico municipal y entre nosotras como arquitectas y el resto de la escuela, porque eran escuelas que llegaban a tener 450 alumnos y alumnas. Entonces necesitábamos como este órgano un poco hiciera de coordinador. Y bueno, iniciamos con una preparación de la mirada, ¿no? Para que el profesorado sobre todo reflexionara sobre la problemática del patio, sobre posibles estereotipos interiorizados y de los cuales no eran conscientes, y para poner en común también objetivos y expectativas sobre el proceso. Sobre todo con el proceso lo que buscábamos no era que desde fuera se impusiera un diagnóstico, sino que fuera la propia comunidad la que a través del debate y de la propia experiencia acabara definiendo sus propios objetivos de transformación. Entonces, bueno, tuvimos varias actividades en el que toda la comunidad educativa participó en el análisis de su patio. Y hubo primero una parte en la que nos fijamos más en las características físicas de los espacios, en las actividades que tenían lugar en el patio y en quién ocupaba qué espacios, ¿no? Y en eso fue importante tanto también después poner en común o contrastar cuál era la visión del profesorado en relación a la visión del alumnado, ¿no? Que en muchos puntos pues también era divergente. Después también hablamos sobre las percepciones, las sensaciones y las vivencias, también para reflexionar sobre el bienestar y el malestar y poner, bueno, poner también un poco en el punto de mira cómo nos hacían sentir bueno, lo que ocurría en el patio, ¿no? Las relaciones que se daban o muchas veces que también salió a debate, ¿no? Como esta imposibilidad, sobre todo por parte de las chicas, o también a veces pasaba por un tema de edad, ¿no? De poder acceder a ciertos espacios. Bueno, hablamos sobre bastantes cosas en relación a todo esto. Después de todo este proceso de análisis, generamos las estrategias de cambio conjuntamente. Estas estrategias no se trataba tanto de ya pensar en cambios físicos, sino que eran objetivos que se querían alcanzar. Sobre todo nosotras lo planteábamos así porque nos parece que muchas veces hay como imágenes que ya hemos visto en otros sitios o que nos centramos en temas más estéticos y lo que nos interesaba era de verdad establecer unos objetivos bueno, más abstractos para luego ir trabajando el diseño, ¿no? Al final los objetivos se pueden materializar de muy diversas maneras, pero es importante tener como este horizonte claro, ¿no? De hacia dónde se quiere llegar. Una vez toda la comunidad educativa había validado estas estrategias conjuntas, sí que nos poníamos a trabajar en el diseño, ¿no? Cómo esto se iba a materializar. Y en este caso empezábamos también con la parte de formación o educativa, que era empezar a dar herramientas al alumnado, también varios medios de representación y de comprensión de los espacios, que trabajamos, pues, dependiendo de la edad, pues podíamos trabajar con fotos o con collage. Después también empezamos a trabajar las 3 dimensiones con maquetas colectivas. Siempre tratamos que en todas las actividades se trabaje en pequeños grupos. Por un lado, para que las propuestas nunca sean individuales, sino que ya las propuestas que vayan saliendo sean fruto de pequeños consensos
pero también en pequeños grupos, porque a veces cuando el grupo es demasiado grande hay personas que no se sienten muy cómodas o que, que su voz no es tan escuchada, ¿no? Entonces, por eso también vamos combinando el trabajo en pequeños grupos con luego debates más abiertos. Finalmente, también trabajamos a través de distintos materiales para poner ya en escala real en el patio, ¿no? Estos lo hacíamos más que nada para que tuvieran un bajar a la realidad y ver si todas esas propuestas que habían soñado, que se habían imaginado a la hora de situarse en el patio, bueno, si iba a haber suficiente espacio o no, qué tipos de espacios o de elementos íbamos a poner al lado o íbamos a poner más separados y cómo todo esto iba tomando unas dimensiones más reales, ¿no? Y por último, una vez habíamos experimentado todo esto, construíamos unas maquetas ya a escala real, ¿no? Como más de arquitectas y arquitectos, y, y probábamos diferentes opciones de propuesta hasta que acabábamos consensuando la propuesta final que decidíamos para transformar el patio. Y bueno, después de todo esto, nosotras nos encargábamos de traducir estas propuestas a un proyecto técnico, un proyecto de arquitectura, y ya se han empezado a implementar las obras están implementadas parcialmente, todavía no están finalizados los proyectos, pero bueno, sí que ya hemos empezado a ver los primeros cambios, por ejemplo, que salen a dar clases al aire libre, es decir, que el patio empieza a utilizarse como un espacio lectivo. También, bueno, estas son algunas representaciones que fueron unos murales que se diseñaron, que diseñó el alumnado, trabajando conjuntamente con un artista, y bueno, son algunas de las representaciones que para ellos y para ellas había representado este proceso. Y bueno, después pues diferentes tipos de actividades ya más variadas que vemos que empiezan a tener lugar en esos patios, ¿no? Pues otros juegos activos o otros tipos también de unos espacios un poquito más acondicionados. Sobre todo, lo que se ha tratado con estas propuestas ha sido de equilibrar el espacio disponible del patio entre las repartirlo, ¿no? O reorganizarlo para que todas las actividades puedan tener una proporción más equilibrada de espacio donde poder desarrollarse. Después también cambiar esta distribución tan centrada, ¿no? Es decir, en una actividad que ocupa el espacio central del patio y las otras actividades que están orbitando en las periferias. Tratar de generar patios más policéntricos, ¿no? Con elementos que puedan ser separadores o con espacios con distintas características y materiales que también fomenten esta mayor diversidad en las opciones de juego. Y bueno, todo esto pues se recoge en la guía del patio de la escuela en igualdad, que bueno, que ya la hemos traducido a varios idiomas y está compartida online. También el año pasado pudimos publicarla en papel gracias a una pequeña editorial de pensamiento crítico de aquí de Barcelona. Y bueno, pues os invito también a que podáis consultar. Y bueno, luego ya como extensión a esto del patio de la escuela, ¿no? Si pensamos que al final el espacio nos está educando de alguna manera, no solamente nos quedamos en el patio escolar, sino que vamos a pensar toda la ciudad como un espacio coeducador y como los procesos de transformación urbana, como también oportunidades para generar procesos educativos desde la infancia, ¿no? Y para trabajar un pensamiento crítico y unos valores más inclusivos, ¿no? De ciudadanía. Entonces, también en Santa Coloma,
Santa Coloma es una ciudad que ha trabajado bastante estos temas de participación en el espacio urbano. Todo esto se dio, también quiero destacar que fue en el periodo en el que Zaida Mushi, arquitecta argentina, pero que lleva muchos años en Barcelona, pues ella fue la directora de urbanismo de esta ciudad y por eso también impulsó una manera de hacer las cosas pues diferente, ¿no? Y bueno, también pues hacerle este reconocimiento a ella. Bueno, dentro de todo de estos procesos que trabajamos pues espacios públicos como parques o paseos, uno que le tenemos especial cariño, sobre todo porque hemos podido acompañar todo el proceso desde el inicio del diseño participativo hasta después el proyecto técnico y también hemos hecho la dirección de obra e incluso hemos podido evaluar eh, después de la transformación como son los usos actualmente, pues ha sido este proceso para repensar una plaza en Santa Coloma que se llama Plaza de Embaró y bueno, para el cual también hicimos un proceso con todo el vecindario, pero especialmente centrado en la infancia, que no me voy a extender mucho, pero bueno, trabajamos en diferentes actividades, también implicamos a una escuela vecina de la plaza, sobre todo también dándole al proceso como este carácter de reflexión sobre la diversidad de necesidades, la diversidad de personas y la diversidad de características que deben tener los espacios públicos para que realmente sean inclusivos y todo el mundo se pueda encontrar a gusto. Y bueno, estas son algunas imágenes de cómo era este espacio antes, que era un espacio bastante cerrado, homogéneo, ¿no? Con gris, con el pavimento duro y que se ha transformado en un espacio pues, más abierto, permeable, con mucha más proporción del pavimento vegetal, con más árboles, con muchos colores, ¿no? También fruto de todo este diseño que hicimos con niños y niñas. Y nada, pues al final un poco destacar esto, ¿no? De que al final queremos espacios que fomenten la reunión y la interacción social, que faciliten los cuidados, que promuevan un juego no estereotipado por géneros y que sean accesibles también para todas las personas en cualquier momento de su ciclo vital. Y nada, yo ya lo dejaré aquí. Muchas gracias. Gracias, Dafne. Bueno, un A ver, honor, la verdad, tenerte. no sé cómo Eh, salir ahora de compartir Dejar de pantalla. compartir. Te agradezco tu predisposición y tu amabilidad para participar del encuentro. Y bueno, ahora vamos a presentar al otro grupo, a las funcionarias del COPADE. Si quieren, les recuerdo que pueden dejar preguntas para el final en el chat, que nosotras las vamos a ir recopilando y daremos como un mini debate cuando terminemos las presentaciones. Bueno, destacar obviamente el proceso participativo que ustedes proponen, la inclusión de diseñar con los sujetos actores, con los niños, las niñas, y de fomentar la interdisciplinaridad y el compartir información. Me parece que eso es importante y es lo que dio resultado a la siguiente experiencia que vamos a presentar ahora. Como funcionarios del COPADE tenemos en el conversatorio de hoy a Daniela Torrisi, magíster en Geografía por la Universidad Federal del Paraná de Brasil, profesora de Geografía por la Universidad Nacional del Comahue. Voy a resumir sus currículums, porque son extensos también, y desde el año 2010 trabaja en el COPADE, en la Secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo, y actualmente se desempeña como directora provincial de Planificación Territorial. Por el otro lado está la arquitecta Romina Crosoli, arquitecta por la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la misma institución y trabaja en el COPADE desde 2015.
Si me confundí en algo, ya me corregirán. Y bueno, le damos la bienvenida a Daniela y a Romina y cuando quieran pueden arrancar. Buenísimo, Agustina. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecer esta invitación que nos han hecho desde la Fundación CIPAC y al equipo también de Arqueduca y bueno, agradecerle a Dafne un poco en consonancia con lo que planteaba recién Agustina. Nada, a raíz de que ella y su equipo han sido muy solidarias y han compartido esta metodología, es que hoy podemos estar aquí reunidos y reunidas, porque fue en una búsqueda, que ya les contaré un poco más, que encontramos esta metodología que nos pareció interesante y decidimos aplicarla, y bueno, hoy estamos acá conociéndonos. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Qué va a pasar eso? ¿Que te corten o te va a pasar que pidan? Ahí estamos. ¿Se está compartiendo? Perfecto. Bueno, entonces ahí como las compañeras contaban, nosotras con Romy trabajamos en el COPADE, que es el organismo de planificación de la provincia de Neuquén, un organismo con más de 55 años de experiencia en el tema, pero que sin duda ha ido mutando muchísimo los enfoques y la manera de pensar en la planificación y de ejecutarla. Es un organismo que tiene distintas áreas, la de planificación y la de ciencia y tecnología son las dos áreas técnicas más fuertes que tiene. Y bueno, nosotras con Romy y con todo el equipo que nos acompaña, trabajamos, como siempre decimos, a dos escalas principalmente, o en dos niveles de acciones. Todo lo que tiene que ver más con lo clásico que se le asocia al COPADE, o con la planificación clásica y estructural, es decir, trabajar junto a gobiernos locales con sus planes de ordenamiento, planes estratégicos, pero también en lo que nosotros llamamos acciones emergentes o urbanismo táctico, que tienen que ver un poco con lo que hoy vamos a presentar, con estas pequeñas intervenciones que a veces parecen pequeñas y muy puntuales, pero que pueden llegar a tener mucho impacto, y que a nosotros como equipo nos gusta mucho empezar a hacerlas, y ya hace más o menos 1 año y medio que venimos haciéndolas con distintos enfoques y perspectivas con los que trabajamos, que ahora les vamos a contar. Pero bueno, un poquito como ya se había comentado, buscando siempre, tratando de investigar qué se hace en otros lugares, buscando propuestas para generar trabajo articulado con otros ministerios. Romy llegó un día con este manual o esta metodología, y bueno, nos la cuenta el equipo, y la verdad que nos pareció súper interesante poder aplicar algo así en el patio de una escuela neuquina. Ahora les voy a mostrar acá, que sé que hay gente de otros lugares, y entonces nos parece importante ubicarnos. Estamos aquí, bueno, Argentina, imagino que los que están aquí identifican, Neuquén, estamos en el norte de la Patagonia, y la ciudad de Neuquén es este punto verde que les marco ahí. Y aquí hay, bueno, una imagen satelital con la escuela 336, que es donde nosotros decidimos intervenir. Como les contaba, hace 1 año y medio empezamos a incorporar algunos otros enfoques que tal vez no estaban tan vinculados a la planificación más tradicional, si se quiere, que se hacía, o sí lo estaban en estos instrumentos de planificación que yo les contaba, pero no en estas acciones. Hace más o menos 1 año y medio empezamos a tener mucho más vínculo con la comunidad, empezamos a rescatar desde el territorio distintas necesidades, algunas más puntuales, otras más estructurales, y decidimos involucrarnos en ellas y articular con los demás ministerios, porque a veces las demandas no tenían que ver solamente con las competencias del COPADE, con las competencias de la planificación, y fue por ello que, bueno, intercambiamos y articulamos con otras áreas. Para nosotros siempre fue fundamental ir incorporando estos enfoques, porque como les decía, un organismo de 55 años, si no se va ayornando, en algún punto se va quedando en el tiempo. Entonces, bueno, enfoques como la accesibilidad universal, enfoques como la reducción de riesgo de desastres y
la prevención o la adaptación al cambio climático, enfoques como el de género, sin duda, y bueno, por eso estamos hoy aquí para contarles lo que fue esta experiencia. Acá un breve resumen también para contarles que nosotros ya también hace un tiempo nos gusta decir, o cuando nos presentamos, contarles que hacemos planificación con perspectiva de derechos. El COPADE es el punto focal en la provincia de Neuquén en lo que respecta a la Agenda 2030 y a los ODS. Y bueno, desde allí también hay muchos temas, entre ellos el de género, que nos atraviesan de modo, bueno, perpendicular a todo el trabajo que hacemos, y en todo intentamos que esté esta óptica, que bueno, que como comentaba nuestra compañera catalana, es fundamental, porque si estamos pensando en planificar y estamos pensando en generar y en producir ciudad, no podemos dejar este tipo de enfoques o este tipo de miradas o de experiencias diferenciales que tenemos, porque si no, no lograríamos hacer una ciudad para todas las personas. Nosotros hemos sido más de una vez convidados e invitados a participar de distintos conversatorios que tenían que ver con esto de ciudad y género, y bueno, la verdad que ahí, intercambiando con otras personas, investigando para preparar a veces esas presentaciones, es increíble que más allá de la cantidad de avances que hay en este sentido, sigamos generando en muchos casos ciudades, bueno, que no están pensadas para todas las personas, que están, bueno, tal vez centralizadas a las demandas de un grupo, y muchas veces no logran cumplir con las necesidades que como mujeres tenemos al momento de transitar una ciudad, de esperar en una parada de colectivo o un medio de transporte, y digamos, lo vemos hasta en los códigos de edificación, que hay muchas cosas que no están pensadas y que parecen detalles y parecen azarosas, pero que en algún punto responden a quienes piensan, como se preguntaba Dafne, esa ciudad, a partir de qué experiencia y de qué vivencias es que están pensando esas ciudades y proponiendo y diseñando y ejecutando y al fin y al cabo construyendo ese tipo de ciudades, ¿no? Bueno, para nosotros la planificación con enfoque de igualdad de género es una manera de observar, comprender la realidad y de colocar a la desigualdad de género en el centro de la política pública, que es algo que venimos haciendo hace bastante. Y entendemos que, bueno, que planificar de esta manera es apuntar a que las mujeres alcancemos mayores grados de autonomía y logremos empoderarnos en serio y no como un eslogan más, ¿no? Aquí un poco lo que les adelantaba hace un ratito, enfoques con los que trabajamos. Nosotros decimos que trabajamos muy fuertemente desde y para la territorialidad, que es una palabra por ahí un poco complicada, con muchas R's, complicada de decir, pero que en síntesis tiene que ver con entender qué ocurre y cómo vive cada una de las personas que viven en nuestra provincia. Y es por ello que para nosotros la participación, pero una participación real, activa, les diría que muy centrada en la co-construcción, no una participación donde la gente participa evaluando lo que se hace desde un gobierno y validándolo meramente o dando un ok al final, sino una participación en la que construimos de manera conjunta lo que va a ser, en este caso, por ejemplo, el patio de estos niños y niñas, pero bueno, hay muchos ejemplos más. Como les comentaba, la accesibilidad universal, ahora estamos trabajando en varios proyectos puntuales en el interior de nuestra provincia para realizar distintas obras que intendentes e intendentas nos han pedido, y bueno, todos consideran este enfoque de accesibilidad, y eso fue algo que venimos trabajando con esa subsecretaría hace bastante tiempo y logramos, o vamos a lograr, materializarlo en esos proyectos. Como les comentaba, el tema de la reducción de riesgo de desastres también, que no es algo menor porque intentamos trabajarlo bastante centrado en lo que es la vulnerabilidad, y eso nos permite, bueno, justamente identificar grupos vulnerables, identificar equipos o áreas o grupos de riesgo que nosotros le llamamos, y eso realmente nos abre mucho la cabeza, nos permite cruzar muchas variables. Y bueno, sin dudas el de género, que no lo puse a lo último por tener menos importancia, sino justamente para darle, digamos, otro énfasis, que bueno, es el que nos ha permitido hacer un montón de intervenciones, un montón de conversaciones, de intercambios, y en este caso puntual, bueno, lo que logramos hacer en este colegio. Bueno, como les contaba, fue algo que surgió desde la Secretaría del COPADE, pero que inmediatamente nos pusimos a trabajarlo con el Ministerio de Educación,
y bueno, tiene que ver con un diagnóstico y una intervención con perspectiva de género para lograr cambiar un poco lo que habitualmente ocurre, la dinámica habitual de cualquier patio de nuestra provincia, de nuestro país, y vemos que del mundo en muchos casos, donde, bueno, ocurre un poco lo que Dafne compartía, ¿no? La centralidad y los distintos niveles de intensidad de juego también, y cómo hay grupos que usualmente suelen ser las niñas, ocupando espacios de rincones del patio, con juegos de muy baja intensidad o más bien simbólicos, y bueno, son los niños los que van hacia la centralidad del patio, y bueno, creemos que eso es algo que sin duda hay que cambiar, que hay que aspirar a un juego mixto, a un juego de intercambio, y a un juego donde todos y todas puedan ocupar distintas dimensiones, porque aunque parezca algo menor, es algo que, bueno, desde chicas nos va grabando, nos va quedando en la cabeza que en algún punto hay muchas cosas que son así, y que la centralidad está pensada para otros tal vez, y no para las mujeres, y bueno, sin duda creemos que eso hay que romperlo. Así que bueno, Romy, te doy acá la palabra y vos me vas diciendo si querés que pase. Vale, Dani. No sé si se escucha bien. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Un poco hilando lo que decía Dani, de cuál era la intención de trabajar sobre este enfoque transversal de género, de los ODS, y de la experiencia que veníamos rastreando del colectivo de Equal Challenge. Nos involucramos con sus hipótesis en esto de plantear ahí enfoques iniciales, y es decir, bueno, qué tipo de vínculo hay entre el diseño del espacio y cómo se va construyendo el género, y de qué manera el espacio también nos permite educarnos, digamos, desde niños, digamos. Perdón, Romy, ¿podrás hablar un poquito más fuerte? Sé que tenés el modo tan suave, pero hay algunos auriculares donde no está llegando. Si podés ayudarnos con eso. Gracias, Romy. Sí, no sé si así se escucha mejor, Flavia. Mejor. Bueno, Gracias. nos involucramos, como decía hace un ratito, con las hipótesis iniciales de los documentos, de los trabajos del colectivo de Igual, y en esto de pensar cómo el diseño del espacio condiciona la forma en la que nos educamos, digamos, cómo el espacio también educa y cómo se va construyendo el género a través del espacio. Y que sí, también nos preguntábamos si es que era todavía así que los espacios de las escuelas seguían reproduciendo los roles de género. Por eso también fue muy interesante la metodología que planteaba el colectivo. Ahí si querés, Dani, la siguiente. ¿Sí? Ahí justo se retiró. Pero básicamente, bueno, cuando nos acercamos a la escuela 336, la escuela 336 está en el oeste de la ciudad. Fue una de las escuelas que nos propuso el Ministerio de Educación para abordar este tipo de trabajo, y el objetivo, bueno, fundamentalmente tuvo que ver con promover espacios de equidad en los sectores de recreo, en los patios de las escuelas, para aprender de eso y permitir situaciones de equilibrio en el uso de los mismos, digamos, para niños y para niñas. Fue una actividad un caso piloto, decimos nosotros, que dio lugar al programa de patios igualitarios. Fue un primer caso desarrollado en Neuquén Capital. Durante 15 días se dio el proceso, es un proceso muy corto, no permitió, por ejemplo, en relación a la metodología que planteaban las chicas, realizar todas las etapas del proceso, pero sí permitió una pequeña implementación que se terminó realizando el 7 de diciembre de 2019. La metodología, fundamentalmente de la metodología propuesta, que por suerte, afortunadamente, y agradezco una vez más, estaba descargable, accesible e interpretable para nosotros, que nos permitió trabajar perfectamente e instrumentar las distintas acciones. Nos permitió caracterizar el patio. El instrumento que se usó para eso fue fundamentalmente un cuestionario a docentes de la institución,
y otro cuestionario que estaba dirigido a los niños y niñas. Fueron más o menos el 50% de los docentes de la institución que participaron, eso es 7 docentes, y alrededor de 250 cuestionarios con los que estuvimos trabajando el análisis. Y luego tuvimos un tiempo de observación de los recreos escolares para determinar la sectorización de los patios, para hacer de alguna manera un diagnóstico. Eso pudimos abordarlo con el equipo de COPADE, de arquitectos y arquitectas que estuvimos ahí involucrados, por lo menos en la parte de diagnóstico, y el resto de los compañeros que también estuvieron como activamente en el análisis de toda la metodología. Y luego algo que fue también fundamental para nosotros, para el análisis y después el barrido de las propuestas, que fueron los mapas vivenciales, que fueron algunos mapas trazados, algunos individualmente y otros de manera grupal, uno por grado, digamos, de primero a séptimo grado, es una escuela primaria, en los que los niños y niñas plasmaban lo que por ahí mencionaba Dafne en relación al espacio, esto de sus apreciaciones. Digamos, qué sectores y qué emociones les despertaban los distintos sectores del patio. Cómo el espacio se traducía, digamos, en el cuerpo y en la emocionalidad y cómo ellos los plasmaban. Bueno, los parámetros de estudio que utilizamos fueron los 5 parámetros que proponen las chicas, que tienen que ver con la diversidad, con la flexibilidad, con la interrelación, la relación entre los elementos del espacio, con el confort y con la representatividad. Con esos 5 parámetros pudimos leer no solamente cómo se estaba dando el movimiento de niños y niñas en el patio, sino también cómo se generaban subsectores en el patio, como había sectores que estaban sometidos a una alta intensidad. Ahí en la parte superior y de manera transversal está el trazado de la cancha de fútbol. También fue difícil para nosotros, bueno, para el Ministerio de Educación, teníamos que elegir un patio que se encontrara cuyas condiciones de infraestructura nos permitieran intervenir. Y en eso, cuando estábamos analizando el sector, sí veíamos lo que decía Dafne, acá igual, digamos que el sector de la cancha era el más preservado y era el que estructuraba también la dinámica de movimiento de niños y niñas. Eso también estuvo contrastado con los mapas vivenciales y con los cuestionarios. Y bueno, a partir del análisis y la lectura de esos distintos instrumentos, no sé si querés pasar a la siguiente, Dani. Estos son algunos recortes de lo que fue la intervención. La intervención tenía que ver más que nada y fundamentalmente con la cuestión presupuestaria con la que contábamos al momento para desarrollar el caso piloto, con intervenciones sobre el suelo, sobre el solado, con elementos que iban a tener que ver mucho con la pintura, y lo que nos propusimos ahí es intervenir sobre la cuestión de darle mayor flexibilidad, de permitir que haya sectores con alta intensidad, como en donde están esas trazas azules y verdes a la derecha arriba. Es como que rotamos el sentido donde se daba la intensidad del fútbol. Antes el fútbol estaba de manera transversal, impedía incluso el movimiento y el tránsito y el desarrollo de otros juegos. Y tratamos de proponer juegos sobre el piso que tuvieran que ver con otras dinámicas de movimiento, que pudieran no estar incluso asignados por cuestiones de género, como fueran juegos como la rayuela o el reloj, o instancias que estuvieran trazadas sobre el suelo y permitieran jugar a juegos de mímica, y después activando, digamos, el patio en condiciones equilibradas, más equilibradas, digamos, permitiendo el paso desde el sector interno de la escuela hacia atrás, o sea, como hacia la parte superior, en donde estaban localizados algunos juegos para jardín de infantes, y había, por ejemplo, muchos accidentes, además por cómo convivían una actividad con la otra. Esa fue la propuesta a la que arribamos. Ahí sí podemos decir que capaz nos faltó más tiempo para poder hacer un
otro ida y vuelta con los niños y niñas, y tampoco contábamos con ese tiempo porque estábamos al final del ciclo lectivo, estaban cerrando ya el ciclo y la asistencia y el tiempo apremiaban. No sé, Dani, si quieres pasar a la siguiente. No sé si querés. Ahí está. Bueno, en tanto eso, si podemos decir que arribamos a algunas conclusiones o algunas conclusiones iniciales, podemos decir que casi instantáneamente cuando se desarrolló la puesta en uso, digamos, de la intervención sobre el patio, el uso cambió de manera espontánea. Y eso fue sorprendente, bien, y de muy buen modo, digamos, porque se empezaron a desarrollar juegos mixtos, pero casi, o sea, es casi mágico, diríamos. No es mágico porque por detrás estaba todo el trabajo que habíamos estado haciendo y todo lo que nos venían diciendo de que así sucedía, pero se dio así. No tenemos el relato de una de las niñas que se había grabado, porque bueno, no se puede exponer públicamente, pero con una emoción muy, muy sentida, digamos, nos decía que había otras formas de compartir, que ella estaba aprendiendo con esto otras formas de compartir. Y además el trazado, la intervención sobre el piso les permitía moverse de otra forma y jugar a otras cosas, digamos, era como un motivador más, o un gran motivo. Sí nos quedaron ahí pendientes, y eso gracias a haber implementado los distintos parámetros de análisis, fue poder intervenir, por ejemplo, en el caso de la escuela 336, sobre otros parámetros, por ejemplo, cuáles son los elementos de juego fuera de lo que estábamos interviniendo sobre el solado, cuál es la situación de sombras y vegetación en el patio de la escuela, que además va a permitir ciertamente mayor nivel de confort. O sea, no es lo mismo que me pueda sentar. Habíamos implementado y ejecutado con los compañeros de la institución algunos bancos para que se pudiera facilitar la conversación, porque no los había en el patio, pero era diciembre, hacía 40 grados y no teníamos casi árboles. Entonces, en relación a eso, bueno, nos dejó un pendiente de cómo resolver esos distintos elementos de diseño, y luego cómo íbamos a hilar este año, que tal vez no fue posible por todos los desafíos, otros desafíos que planteó la pandemia, cómo desarrollar distintas acciones para poder seguir rompiendo estos estereotipos, distintas acciones con niños, con niñas, y distintos trabajos con los docentes y las docentes, para poder seguir profundizando y dando lugar a nuevas soluciones. No sé, Dani, que por ahí... Perdón, es que ahí me silencié y no podía volver. La tecnología, no es lo mío. Ahí intento ir de nuevo, o ahí estaba. ¿Está compartida ahí? Ahí está compartida, sí. Está en pequeño, no en presentación, pero la vemos. Ahí vamos. Bueno, aquí algunas imágenes de lo que fue ese día, un poco lo que contaba Romy, como toda primera experiencia, deja muchas lecciones aprendidas para una próxima vez. Debatimos un montón cuál sería el mejor día de la semana para intervenir el patio. Después de muchas vueltas concluimos que un sábado a la tarde, y fue un sábado que hicieron 40 grados, entonces fuimos muy pocas personas, el equipo fue completo, pero muy pocas personas de la escuela a intervenirlo, que un poco era la idea, que todo lo que nos habían contado en las encuestas y todo lo que habíamos charlado con ellos y ellas se pudiese construir de manera colectiva ahí. Pero bueno, hicimos lo que nos dio esa vez. Sí, lo que nos propusimos ese mismo sábado, cuando hicimos ahí una pequeña conclusión en ronda final, fue ir ese lunes a filmar y a ver las caras de esos niños y niñas saliendo a su patio todo intervenido, y bueno, ver cómo empezaban a encontrarse con el nuevo patio, con una nueva forma de jugar, como decía Romy, de compartir. También con juegos que los instaban a la creatividad, porque nos preguntaban muchas veces cómo se juega esto,
y la verdad es que no tiene un reglamento y es, bueno, qué juegos se inventan con esta intervención que les dejamos en el suelo, y eso también nos parecía interesante que estuviese. Bueno, ¿qué aprendimos más allá de esto que les digo de los días y los horarios a tener en cuenta? Bueno, que los patios pueden contribuir a una ciudadanía más equitativa, como las chicas compartían hace un rato, nuestras colegas catalanas, todo lo que ocurre también jugando en algún punto nos marca, que las desigualdades que se producen en los patios se reproducen fuera de la escuela, y por eso encontramos ciudades como al principio charlábamos, que tampoco tienen o no son accesibles a todas las personas, porque en algún punto lo que ocurre en el patio también se refleja en distintos sectores de la ciudad, que los patios, que en esos patios se puede romper con los estereotipos, con este tipo de metodologías, con este tipo de intervenciones, que un poco como decía Romy, era un momento medio crítico, nosotros estábamos llegando a fin de año, los chicos y chicas y docente, el equipo docente también ya estaba como con el último aliento, pero igual se sumaron y desde aquí hicimos el esfuerzo para conseguir los fondos, que como Romy decía, son intervenciones características del urbanismo táctico, digamos, de rápida ejecución, de muy pocos fondos y de alto impacto, y bueno, si con unos litros de pintura y un trabajo previo, obviamente, podemos romper con algún estereotipo, eso ya es un montón para nosotros como equipo. Y por último, que los patios ya no son solo patios, sino que son espacios de oportunidad para todo esto que decimos, para empezar a generar otro tipo de vínculos, para que niñas y niños aprendan que hay otras formas de jugar, de compartir, que el espacio es de todos y todas, y que bueno, que en conjunto nos lo vamos apropiando y bueno, que todos los niños y niñas tienen derecho a ocupar todas las áreas y a ocupar todos los juegos que allí puedan haber. Este es un poco el equipo de ese día y bueno, eso. Ay, bueno. Muchas gracias, Romy y Dani. Bueno, muy interesante. No sé si quieren, creo que había por ahí alguna pregunta. Hay algunas preguntas y comentarios interesantes, y si después me dejan haría algunos comentarios que saltan a partir de lo que las chicas en los dos grupos comentaron. Por un lado, hay una pregunta que es interesante para mí, además porque manejo el patrimonio escolar, y la primera pregunta es cómo se tienen en cuenta las diversas intervenciones en el caso que el edificio escolar tenga un valor patrimonial arquitectónico, y cómo se equilibran los valores patrimoniales propios con las necesidades imperantes de las propuestas. Si quieren, yo puedo ayudarlas a contestar esto, si es que no les ofende. Yo solo haría un comentario inicial, muy cortito. Neuquén es una ciudad muy joven, somos provincia también hace muy poquitos años, así que, digamos, en ese caso es muy difícil aquí encontrar algún edificio, los hay, pero en general los edificios escolares son todos muy nuevos y bueno, no tienen que ver justamente con esto que se plantea, eso por lo menos en nuestro caso. Sí. Sí, no sé si Dafne ha tenido alguna experiencia con escuelas patrimoniales. La verdad que en escuelas no, pero bueno, yo no lo veo como que sea algo que esté reñido, sino que, bueno, que todo se puede trabajar y, por ejemplo, nosotras sí que estuvimos dinamizando un proceso para la transformación de un edificio patrimonial en Barcelona, bueno, que era una antigua cárcel, un edificio panóptico, el único panóptico de la ciudad y bueno, de los pocos en Cataluña, y bueno, justamente como se mantiene esa memoria también es una cuestión que nos permite procesos de reflexión también y de mirada crítica que yo creo que suman en cualquier caso el tema patrimonial. Sí, seguimos a ver mirando el chat, que las preguntas que surgieron, ahí agradecieron, la Adriana Guevara que hizo la pregunta, es la que, ¿sí?
Sí, ¿qué tal? María Florencia es la que hizo la pregunta y está bien, estás conforme, seguimos para adelante. Acá Laura comenta, en la escuela de mis hijas se hizo una actividad similar impulsada desde la cooperativa, se realizó en algunos sectores del patio, imagino que sin intervención de profesionales de la arquitectura. Puede ser. Algo que escuché, o sea, que vengo escuchando de ustedes, de los dos grupos que exponen, es que realmente lo más importante con lo que se cuenta es el recurso humano, su participación y su creación, que a veces con mínimas intervenciones que implican un gasto menor, si lo tenemos que traducir en inversión económica, realmente se generan cosas muy importantes pensando otra vez en que realmente el recurso humano sigue siendo el más valioso que nos permite llevar adelante la transformación de lo que querramos llevar, ¿no? Hasta en este caso de ver cómo incorporamos la posibilidad de nuevas oportunidades desde la escuela para transformar miradas a una sociedad, ¿no? Lo multiplicador. Y hay una pregunta, hola. Yo estoy acá camuflada detrás soy Silvina Quintero, los saludo a todos. No, hay una pregunta ahí de Memi Serra sobre a los dos equipos sobre si se han aproximado al tema del patio escolar en adolescentes, que supongo que plantea cuestiones específicas, ¿no? No sé si alguno de las participantes quiere comentar algo o si han tenido alguna demanda, si se lo han planteado. En el caso nuestro, un poco como contábamos, estábamos queriendo arrancar, porque bueno, fue en diciembre esta primera intervención, habíamos planificado cuando iniciasen las clases en marzo de este año hacer una segunda intervención en alguna escuela del interior de nuestra provincia, y luego ya tal vez dejar ese programa en manos de educación, ir nosotros también sumándonos, pero hacer como un traspaso de ese programa para que la mayor cantidad de patios de nuestra provincia sean intervenidos, y nos agarró la pandemia, así que, para serles sinceras, no hubo demasiado tiempo de pensar y pensar en escalarlo a una escuela secundaria y qué requerimientos tendría, pero sin duda es un desafío porque obvio que los requerimientos son otros. Dafne, ¿querés comentar algo? Bueno, nosotras, pues un poco el mismo caso. Sí que hemos empezado a trabajar recientemente en un instituto, pero también con el tema de la pandemia, pues se ha quedado el proceso a la mitad. Entonces, bueno, espero que la próxima vez que nos veamos ya os podamos compartir cómo ha ido o cómo ha acabado esto. Ahí vuelven a sacar el tema del patrimonio y me parece un comentario, digamos, una apreciación que también podría ser, digamos, la intervención sobre una escuela patrimonial también podría ser un gran proceso pedagógico de enseñarle a los alumnos y a las alumnas a cómo cuidar o la importancia que tiene el patrimonio como construcción de nuestra identidad y demás. Entonces, en vez de verlo como algo por ahí negativo, como decían, como que choca, lo podemos ver como una gran oportunidad de poner en valor y de enseñar esa historia que hay detrás de cada edificio. Sí. La realidad es que además, perdón, pero que sea patrimonio no quiere decir que sea intocable. O sea, hay cosas intocables, hay cosas que hay que conservar a rajatabla y de hecho el patrimonio trabaja en una línea tan simple como el semáforo, lo que es intervenible, lo que es más o menos intervenible y lo que no, y en casos donde prima lo humano, en general, el patrimonio pasa a un segundo plano, no en todas las situaciones, porque el patrimonio se supone que conserva la identidad de toda una comunidad, entonces no se puede ir en detrimento individual, o sea, por logros individuales, pero no es anulado, es un desafío interesantísimo, además, pero creo que profesionalmente podemos coincidir en eso, y suma las dos cualidades, ¿no? La de conservar la identidad y además meterlo en una actualización para que siga siendo útil. Y ya está, no digo nada. Perdón, Flavia, ya sé que si hablamos de patrimonio te quedas toda... Hay dos preguntas. Y por eso ya me voy. No, porque hay dos preguntas que tocan otros dos temas que me parecen dos ejes interesantes. Uno es
Pensando en volver a clases en la pandemia, urge rediseñar los patios para las clases al aire libre. Podemos preguntarles también qué piensan, ¿no? A las invitadas, a los que quieren discutir sobre esto, también nos podemos quedar todo el día. Pero bueno, si tienen alguna posición o algo para comentar al respecto de qué es lo que están pensando. Y después hay otra pregunta que tiene que ver con esto también, de rediseñar los patios, sobre incorporar dimensiones que involucren la sustentabilidad. No sé si, bueno, cualquiera que quiera comentar sobre el tema clases al aire libre, rediseñar los patios a partir de la experiencia de la pandemia. ¿Qué nos ha disparado todo esto, no? Del tema de la función central del patio. No sé si quieren, no se animan. Dafne, no me dejes primero a mí siempre. Voy yo entonces. Bueno, yo creo que un poco al final la pandemia tampoco nos ha creado ninguna situación tan nueva, sino que tal vez ha puesto más de relieve necesidades que ya teníamos y que tenemos que abordar ya sí o sí, que una es el tema de la sostenibilidad, evidentemente. Bueno, aquí no, a nivel de patios escolares, pero también a nivel de espacio público, porque yo ya creo que tenemos que hacer este paso de empezar a entender el patio como un espacio urbano más y como empezar a vincularlo con el resto del ecosistema urbano y no como un espacio cerrado en sí mismo. Y bueno, pues sí que se está empezando a trabajar. Nosotras en el proyecto que he contado al final, pues sí que hemos empezado a incorporar temas de sostenibilidad, como por ejemplo recuperar los pavimentos permeables que permitan filtrar el agua de lluvia de vuelta al terreno, ¿no? En lugar de todas las superficies asfaltadas, de recuperar pues más árboles, más superficies también plantadas, que también luego pueden servir como elementos educativos en el caso del patio, ¿no? Pues plantas autóctonas, plantas medicinales, etcétera. Y también el hecho de cuidar, también trabajar el cuidado, ¿no? A través de, pues yo qué sé, de tener un huerto comunitario o lo que sea. ¿Qué más? Luego también el tema de los materiales. Bueno, pues pensar en todas las intervenciones, pues si son materiales locales, si son de kilómetro cero o si estamos importando desde no sé cuántos kilómetros un material para construir, cuando también disponemos en el entorno quizás de elementos pues más de proximidad. Y bueno, lo de las clases al aire libre, pues yo creo que justamente ya este tipo de propuestas que van por acondicionar más espacios de reunión, ¿no? Más espacios para poder sentarse, para poder estar en grupo en el patio, eso ya fomentaría como unas posibilidades de lectivas en el patio o al aire libre. También espacios de sombra, súper importante, que comentaba Daniela. Nosotros también hemos tenido, aquí tenemos la misma problemática también de la falta de sombra y de mucho calor en verano cada vez más, ¿no? También. Y bueno, que también es una acción importante. Y ya está. Sí, un poco ahí que tiraron una pregunta, un poco también como estamos repensando los patios escolares, también yo creo que para el tema de las clases al aire libre habría que repensar el aula, ¿no? La célula del aula en su organización, y no quizás trasladar el aula como está al aire libre, sino hacer un esfuerzo en pensar qué otras maneras pedagógicas hay igualmente no soy pedagoga, ¿no? Pero pensar de qué otras maneras se puede disponer ese espacio educativo en el exterior. Y ahora sí, Daniela, no sé si querías comentar. No, algo muy breve, digamos, sin duda esta pandemia nos vuelve a poner más desafíos, y esto de ya pensar el patio igualitario es como que lo teníamos ahí un poco más aceitado y llega el COVID y te dice, está bien, pero ahora hay que ver cómo haces que sea un espacio de juego y de encuentro seguro, y que no se generen rebrotes y recontagios. Y bueno, la verdad que creo que ahí
queda mucho camino por recorrer. Nosotros hemos planteado desde el equipo aquí algunas intervenciones en otros lugares de la ciudad, donde hemos planteado lugares de encuentro, puntos de encuentro seguro que le hemos llamado, intentando mantener la distancia, marcar circunferencias para estar seguros de estar a 2 metros, pero poder encontrarnos con otra persona, proponer también módulos de bancos, como decía Dafne, para sentarnos, encontrarnos, charlar, pero manteniendo esta distancia. Hemos propuesto en los lugares donde uno tiene que hacer fila, también poder demarcar en el suelo para estar seguros de que estamos haciendo una fila segura, valga la redundancia. Pero bueno, nos pasa que habría que analizar varios patios o poder hacer un reconto general. Puntualmente el que nosotros intervenimos no era demasiado grande para la matrícula de esa escuela, entonces allí es como medio impensado llevar a todos los grupos juntos al patio a tener clase, o de hecho un recreo, digamos, yo creo que no permitiría que estén todos y todas jugando juntos, manteniendo la distancia, así que realmente es un desafío que creo que por lo menos aquí nos queda bastante camino por recorrer. Bien, ahí hay recojo otra pregunta más, que es, en el plano de Cualsarí estaban conectadas las escuelas, y si hay algún proyecto de pensar trayectos urbanos como espacios de aprendizaje, que yo creo que sí, pero... No, en ese proyecto de Empatitzem no se contemplaba esto, ¿eh? Eso fue una gráfica que de hecho sacamos de un audiovisual que creamos, y un poco era más para representar como esa conexión más social de las diferentes escuelas y de compartir el proceso. Pero sí, muy interesante sería lo de crear ese ecosistema educativo, ¿no? que realmente abarcara toda la ciudad. Claro, es un poco lo que presentaste después de la ciudad coeducadora. Sería como poner esos dos proyectos. Y... Les cuento cortito en ese sentido de esto que planteaban recién, que previo a la pandemia también estábamos planificando en una ciudad del sur neuquino, Villa Langostura, poder hacer esto de los caminos seguros a la escuela, y poder unir las distintas escuelas que había con los principales barrios, con el centro, con algún camino que esté demarcado, de algún color particular, que niños y niñas lo puedan identificar fácilmente, y no solo niños y niñas, sino quienes vamos en vehículos o en bicicletas, y poder así armar tejer un entramado para poder comunicar esas escuelas con los distintos barrios, y colaborar con que esos caminos estén identificados por todos, sean seguros, y bueno, permitan que cada vez más niños y niñas se animen a ir a la escuela. Habíamos leído estudios que analizan cuando un niño dibuja, cómo es el camino a la escuela si lo hace en auto, y cómo es el camino a la escuela si lo hace en bici o caminando, y realmente es abismal la diferencia de ese dibujo. El que va en auto es muy simple, que dibuja su casa y su escuela y nada más en el medio, porque va en otra, arriba de un vehículo, y quien va caminando o en bici presta atención a 1000 cosas más que las plasma en ese dibujo, y bueno, nos parecía que la escala de Villa Langostura lo permitía para una primer prueba piloto replicable, pero llegó el COVID. Veremos cómo salimos nuevamente con esa idea cuando podamos. Bueno, si quedó alguna pregunta pendiente o algún comentario. Sí. Bueno, evidentemente el patio era el tema que teníamos que traer, porque está como trayendo una movilización importante entre lo que ya teníamos como equipos y el auditorio, así que nos pone muy contentos que justo hayamos podido colaborar con ustedes en estas ideas a trabajar. Y bueno, agradecemos a las dos participantes, a las tres participantes, y a ver si hay otra pregunta. Hay gente ahí del Bolsón que está comentando, y de Villa Langostura también. Bueno, destacamos que estamos contentas de haber provocado este encuentro entre Ecualsarí y Daniela y Romina, que no se conocían previamente, y que pudimos convocarlas a ambas.
agradecemos la convocatoria para el horario de Argentina. Generalmente siempre lo hacemos más de tardecita, pero teniendo en cuenta que era un encuentro internacional y que en Barcelona serán las 9:30 de la noche. 8:30. Son las 8:30 porque recién cambiaron la hora. 8:30. Bueno, agradecemos también la participación y bueno, la participación de todos, que también para Argentina es un horario complicado porque es muy temprano. Mucha gente está trabajando, pero tuvimos una excelente convocatoria. Y no sé si los FLA quieren decir algo más. Desde Ecuador nos están mirando también, así que... No, yo solamente quiero agradecer a las expositoras que nos hayan acompañado. Saben que si yo me pongo a hablar no me voy, así que les doy muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a toda la gente que nos acompañó en esta reunión y esperamos que sigan estando en las presentaciones que hagamos con estos temas. Ahí hay tesistas uno tiene tema del patio, de patios escolares, la otra... Lili de coeducación, así que bueno, estamos en contacto, cualquier cosa nos pueden enviar un mail y les facilitamos la información que Claro, necesiten. eso quería decir, agradecerles muchísimo a las participantes que estuvieron en este encuentro y contarles que, bueno, que ya estamos programando un próximo encuentro y que cualquier duda, ahí está Margarita que estuvo comentando que fue una de las invitadas al primer encuentro también y que hoy le agradecemos que también se sumó. Bueno, y que se comuniquen con el mail, con cualquier duda o cosas, tenemos ese canal para irnos contactando entre todos. La idea es ir creando cada vez más redes de personas interesadas en estos temas y que tengamos cada vez más encuentros que potencien esto, el intercambio de experiencias, conocimientos, innovaciones, ¿no? Sí. Bueno, si eso es todo, agradecemos nuevamente y ya los estaremos invitando al próximo encuentro. Gracias Dafne, gracias Romina y gracias Dani. Y bueno, felicitaciones. Felicitaciones, sí. A los agradecimientos. Gracias por la generosidad. Adiós. Gracias, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias a todos.